Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, Dios nos dice, oye, quiero usarte para alcanzar los campos de cosecha del mundo, para traer almas preciosas al reino, pero no puedes hacerlo en tu propia fuerza y sabiduría. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas el poder que hace milagros. Necesitas empoderamiento de lo alto si vas a ser efectivo para recoger la cosecha. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, soy Bayless Conley y te doy la bienvenida. Tengo un mensaje que prediqué a nuestra iglesia llamado El fuego, la frecuencia y el enfoque de la iglesia. Era algo que sentía muy fuerte que el Espíritu Santo me había dado. Y si no hay otra razón, tienes que escucharlo porque tiene un título genial. Y sinceramente creo que hay algunas cosas aquí que te bendecirán, que te ayudarán. Entonces, listo, abrocha tu cinturón, pon tu casco protector, entraremos a la palabra juntos. Quiero comenzar diciéndoles que mi meta hoy es elevar su esperanza. Quiero animarte a esperar la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo al dar tu vida al servicio del Señor Jesucristo. Y voy a hacer todo lo que sé para hacer que te emociones, para ayudarte a estar expectante. Si vemos en el libro de Hechos, en las epístolas, y vemos a la iglesia primitiva, nacida del Espíritu, bautizada en el Espíritu, fortalecida en el Espíritu, guiada por el Espíritu y consolada por el Espíritu, y no debemos esperar menos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, hace una pregunta muy penetrante. Gálatas 3:3 dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Habiendo comenzado su vida cristiana, nacidos del Espíritu, ayudados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, consolados por el Espíritu, ¿ahora van a terminar esto en sus propias fuerzas? ¿Qué pregunta? Otra traducción dice, comenzaste tu vida en Cristo por el Espíritu, ¿ahora tratas de terminarla por tu propio poder? Eso es tonto. Y en lo que respecta a la iglesia, nosotros como iglesia local, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, hemos reemplazado la sabiduría celestial y su fuerza con filosofías terrenales y fuerza humana. En la iglesia avanzamos día a día en el poder de la carne, con nuestra propia sabiduría, con nuestra fuerza, o buscamos al Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca, nos consuele y haga todo lo que leemos en las Escrituras. Y quiero hablarles hoy de 3 verdades de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, comenzaré allí, una iglesia ardiente. Hechos 1 y versículo 4. Hablando de Jesús y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibirán poder, escuchen muy bien, poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dijo, no se vayan de Jerusalén, no salgan a evangelizar, no intenten hacer nada. Esperen la promesa del Padre. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo los bautice, recibirán poder. Es la palabra traducida como poder sanador o milagroso a lo largo del Nuevo Testamento. Vas a recibir un poder que hace milagros. Y llegamos al capítulo 2, versículo 1. Hay 120 discípulos reunidos en el aposento alto. Incluso María, la madre de Jesús, estaba allí.
y oraban. Y esto pasa, versículo 1, este es el evento. Cuando el día de Pentecostés llegó, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es interesante que esto pasara en la fiesta de Pentecostés. De hecho, hay 3 fiestas principales que tenía Israel. 3 fiestas de peregrinación donde todos los hombres tenían que ir a Jerusalén para estas fiestas. La primera era la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua. Y eso, claro, representa nuestra salvación. Ellos celebraron el tiempo en que fueron esclavos y mataron corderos y pusieron la sangre sobre sus puertas. Y Dios los sacó de la esclavitud egipcia, típico de nosotros, siendo liberados de la esclavitud del pecado. Ese primer festival apunta a nuestra salvación. La segunda era la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y eso pasó 50 días después de la Pascua, y literalmente era una celebración de la cosecha. Comenzó, dice la Escritura, debe comenzar cuando pones la hoz en la cosecha. Y se trata de que nosotros somos usados por Dios ahora para cosechar las almas alrededor del mundo, una cosecha de la humanidad. Y es interesante qué pasó en Pentecostés. Es la palabra griega que significa 50. Fueron 50 días. Contaba 7 semanas y un día. Y ese fue el día que celebraron. Eso significa Pentecostés. Y el hecho de que el poder del Espíritu Santo vino ese día, Dios nos dice, oye, quiero usarte para alcanzar los campos de cosecha del mundo, para traer almas preciosas al reino, pero no puedes hacerlo en tu propia fuerza y sabiduría. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Necesitas el poder que hace milagros. Necesitas empoderamiento de lo alto si vas a ser efectivo para recoger la cosecha. Y el tercer gran festival era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Ellos iban a Jerusalén y ponían tiendas pequeñas o refugios temporales y vivían ahí por una semana, no entraban a sus casas. Vivían en estos refugios y Dios dijo es para que recuerden que cuando los saqué de Egipto eran peregrinos que iban a la tierra prometida. Y para nosotros apunta al hecho de que estamos de paso, amigo. Somos peregrinos y extranjeros, dice la Escritura. Solo estamos aquí por un tiempo. Nuestra vida es un vapor que aparece por un momento y se desvanece y no tenemos para siempre para hacer la obra del Señor. Amigo, todo lo que estás acumulando ahora en tu vida lo vas a dejar cuando te mueras y no sabes qué hará la próxima generación con eso. Estás aquí por un rato y luego estarás delante de Dios y yo estaré delante de Dios. Y Jesús dice, oye, espera la promesa del Padre. Vas a ser bautizado con el Espíritu Santo y cuando venga sobre ti recibirás poder. Y es interesante, cuando el Espíritu Santo vino, lo hizo como un viento muy fuerte. ¿Por qué el viento? No sé. Supongo que es simbólico. Te contaré una historia y no sé si ya he compartido esto en la iglesia antes. Estaba haciendo un estudio bíblico justo en esta área, en los Alamitos. Esto debió ser hace 40 y tantos años. Y la casa estaba llena de gente. Tuvimos un grupo de bautistas que asistieron y orábamos por las personas, se llenaban del Espíritu Santo. Yo estaba enseñando sobre el Espíritu Santo esa noche. Varias personas fueron llenas del Espíritu Santo. Cada puerta estaba cerrada, cada ventana cerrada en la casa. Y recuerdo que había alguien a mi lado en su último año de secundaria. Y era un tipo duro y de hecho, se convirtió en cantante principal de una banda muy famosa de costa a costa. Algunos sí sabrían quién es. Se sentó a mi lado en la chimenea. Yo estaba en una silla. Y de repente, un viento atravesó la habitación. No había una puerta abierta, no había una ventana abierta y las cortinas... ¡shh! Y lo miré. Sus ojos eran como platos. Tenía un vaso de agua y hacía así. Y el agua saltaba del vaso, lo bajó
cruzó la habitación por el pasillo y fue al baño, cerró la puerta, salió 10 minutos después hablando en otras lenguas. Eso pasó. ¿Por qué? ¿Por qué había viento? No lo sé. ¿Por qué hubo viento en Pentecostés? No lo sé. Pero también había lenguas de fuego divididas que se posaron sobre cada uno. Y creo que eso es simbólico también. Creo saber por qué tuvo lugar ese simbolismo. Bajo el antiguo pacto, cuando Dios llevó a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, en la noche había una columna de fuego, era una manifestación del Espíritu Santo. Y esa columna de fuego les daba luz, les daba calor, pero cuando la columna de fuego se movía, levantaban el campamento y seguirían esa columna de fuego. Dios los guió por fuera sobrenaturalmente. Y ahora el Espíritu Santo no nos guía por fuera. Se encuentra en cada uno individualmente. Jesús dijo, el Espíritu Santo está contigo, pero estará en ti. Él solía guiarlos grupal y exteriormente, y ahora guiará a cada miembro del cuerpo de Cristo por dentro, porque Él mora en nosotros. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. La reunión estalla en la calle, hay un avivamiento, 3,000 personas se salvan. Luego leemos en el libro de Hechos, Hechos capítulo 10 años después de Hechos capítulo 2, 10 años después de este evento en el día de Pentecostés. Pedro está en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cae, todos en la casa son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Avanzamos, Hechos capítulo 19, 20 años después de Hechos capítulo 2, 20 años después de este evento, el día de Pentecostés. Pablo está en Éfeso y se encuentra con algunos discípulos. Pregunta, ¿han oído del Espíritu Santo desde que cayeron? ¿Han recibido al Espíritu Santo? Dijeron, ni siquiera sabíamos que hay un Espíritu Santo. Pablo dice, ¿en qué creyeron? Bueno, en el bautismo de Juan. Juan nos dijo que el Mesías vendría y pusimos nuestra confianza en eso. Él vendrá. Pablo dijo, escuchen, Él no vendrá, ya vino. Su nombre es Jesús. Y se bautizaron en el nombre de Jesús, pusieron su confianza en Él, ahora eran salvos. Y luego Pablo les impuso las manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. 20 años después del evento que acabamos de leer, y Jesús dijo, cuando eso pase, recibirán poder que hace milagros. Es el mismo poder que salió de Jesús y sanó a la mujer con el flujo de sangre, la palabra griega idéntica. Cuando la Escritura dice virtud fluyó de Jesús y sanó a la multitud, es la misma palabra que leemos en Hechos 1 y 8. Esteban, que era diácono, la Biblia dice que estaba lleno de fe y poder, misma palabra griega. Hizo grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Amigo, ese poder está disponible hoy. El pastor Harrison está aquí. Él fue sanado de la sordera cuando era pequeño, el mismo poder. Uno de mis amigos más queridos llegó a la iglesia de Cottonwood cuando estábamos en Sausalito, en el campus allí. Arruinó su vida del todo, era un alcohólico. Y básicamente había arruinado y quemado su matrimonio, se separó de su esposa, no parecía haber ninguna esperanza allí. Y estaba permanentemente discapacitado por una lesión grave en la espalda. Entró en la iglesia el primer día que vino, estaba ebrio. Ni siquiera fui yo quien oró por él, alguien más oró por él. Se liberó de años de alcoholismo. Dios sanó su espalda y en un corto periodo de tiempo restauró su matrimonio. ¿Qué hizo eso? El poder. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, dijo Jesús. Ahora, el mismo Espíritu Santo que obra milagros también potenciará nuestra palabra. En Hechos capítulo 7, Esteban, la Biblia dice, él estaba lleno de fe y de poder, la misma palabra. E hizo grandes señales y prodigios entre las personas. Y luego lo segundo que dice es que el Espíritu Santo le dio poder a su discurso. No pudieron resistir la sabiduría y el espíritu por el cual él habló. Aún recuerdo el día en que Lydia Park en Ashland, Oregon, casi había muerto la noche anterior por el uso excesivo de drogas. Estaba muy deprimido. Estaba solo junto al arroyo, escondido, y un niño de 12 años se deslizó por la orilla opuesta, me miró y dijo 7 palabras que cambiaron mi vida. Dijo, ¿conoces a Jesús?
¿No es Él maravilloso? Ese fue el punto de cambio en mi vida. Esas palabras me golpearon y se anclaron en mi corazón, porque un niño de 12 años me habló de Jesús. Terminé en una misión callejera. Tiempo después, donde fui salvo. Amigo, el poder del Espíritu Santo viene sobre ti cuando eres bautizado en el Espíritu, y Él quiere fortalecer tus palabras. Él quiere ungirte, darte unción cuando oras por los enfermos, y tenemos que esperarlo. La segunda cosa que la iglesia primitiva tenía era estar en frecuencia correcta. El oído humano solo puede oír dentro de un cierto rango de frecuencia. Los delfines y los murciélagos pueden oír cosas a una frecuencia mucho más alta que nosotros. No oímos ningún sonido y ellos oyen claramente. El punto es que no puedas oír nada no significa que no haya sonido que escuchar. El Espíritu Santo habla en cierta frecuencia y no puede ser discernido salvo por tu espíritu. Eres un ser espiritual, tienes un alma, vives en un cuerpo físico. Y el Espíritu Santo, cuando habla, no le habla a tu intelecto, no les habla a tus sentimientos. Esas son las frecuencias equivocadas. Puede afectar tus sentimientos con el tiempo, y las cosas pueden esclarecerse en ti intelectualmente con el tiempo. Pero el Espíritu Santo, cuando habla, habla a tu espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. No da testimonio con nuestros sentimientos. No da testimonio con nuestra mente. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad y les mostrará las cosas por venir, y lo hace a través de nuestro espíritu. Y la mejor manera, la mejor que conozco para volverte sensible y familiarizarlo con tu propio espíritu es orar en otras lenguas. Es la mejor manera que conozco. 1 Corintios 14:14. El apóstol Pablo dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi entendimiento queda sin fruto. Otra traducción dice, mi mente se queda en blanco. Pero cuando oro en una lengua desconocida, hablo misterios a Dios. La Biblia dice que me estoy edificando a mí mismo, cargándome literalmente de energía. Pero dice, cuando oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora. La traducción amplificada dice, cuando oro en una lengua desconocida, mi espíritu por el Espíritu Santo dentro de mí ora. Escuchen, el mismo lugar donde se originan otras lenguas es el mismo lugar donde el Espíritu Santo les habla. Es el mismo lugar donde el Espíritu Santo da testimonio. A veces yo necesito escuchar a Dios. Oro en otras lenguas 45 minutos, una hora. Y luego me callo. Me vuelvo muy sensible a su espíritu. Hacemos mucho ruido mentalmente. Muchos de nosotros vivimos en la frecuencia de los sentimientos. Vivimos en la frecuencia de nuestro intelecto. Y lo estamos alimentando todo el tiempo. En nuestra vida se trata de eso. Algunos están muy fuera de contacto con sus corazones. Algunas personas están muy fuera de contacto con su propio espíritu. Esa es la mejor manera que conozco para volverme sensible a donde te hablará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarnos. Deberíamos esperar eso individualmente, pero deberíamos orar para que pase en congregación. Que Dios guíe a la iglesia. Puedes leer en Hechos 15, versículo 28, un asunto muy serio para que Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y el equipo de liderazgo se reunieran y oraran al respecto. ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Porque va a afectar a la iglesia en las generaciones venideras. Cuando salieron de esa reunión, en Hechos 15, 28, dijeron, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto y aquello. Y tenían un plan. Piensa en esas palabras, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo dio a conocer el Espíritu Santo su voluntad? No se nos dice. ¿Fue una profecía? No sé. ¿Todos tuvieron un testimonio interno? No lo sé.
¿Alguien lo obtuvo? No lo sé. ¿Alguien tuvo una visión? No lo sé. Pero el Espíritu Santo los guió como iglesia. Y finalmente, esta iglesia primitiva era una iglesia enfocada. No me he mantenido al día con los últimos avances en la cirugía láser, pero hay cirugías oculares que hacen y tengo bastantes personas en mi mundo personal que las han hecho. Hacen que un ojo pueda ver de lejos y que un ojo pueda ver de cerca. Y aparentemente tu cerebro se adapta y cuando lees tu ojo de cerca toma el control y cuando intentas leer una señal de la autopista, tu otro ojo toma el control. El cerebro es algo increíble y se ajusta a eso para que ni siquiera tengas que pensarlo. Creo que como iglesia necesitamos tener ese tipo de enfoque de cerca, de lejos. Enfoque de cerca, necesitamos ver los campos de cosecha que están frente a nosotros. Necesitamos ganar almas y luego enseñarles y ayudarlos a crecer y convertirse en discípulos, porque todos tus conocidos pasarán la eternidad en alguna parte. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluso a aquellos que se oponen firmemente a ti políticamente. Jesús murió por ellos. Oswald Chambers dijo que la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Debemos levantar los ojos y mirar los campos de cosecha. A medida que lees el libro de Hechos de principio a fin, se predica el evangelio y se ganan almas. Es lo más importante en el plan de Dios. Necesitamos tener eso en el enfoque, en congregación como iglesia, pero también individualmente, donde trabajas. ¿Qué pasa con esas personas? La persona que se sienta en el escritorio a tu derecha o izquierda pasará la eternidad en alguna parte. Lo harán. Las personas con las que almuerzas en el comedor, con las que interactúas día a día, las personas con las que yo interactúo como iglesia, necesitamos apoyar las misiones y participar en llevar el evangelio por todo el mundo. Hacemos lo que podemos en congregación, pero individualmente debemos enfocarnos así. Debemos aprender a pensar así también. Dios te usará, amigo. Ya dijimos que Él dará poder a tus palabras. Él te ayudará y no tiene que ser algo elocuente. Puede ser algo tan simple como ¿conoces a Jesús? ¿No es maravilloso? 7 palabras pueden cambiar la vida de una persona, amigo. Y creo que una cosa que nos ayuda en cuanto a eso es el enfoque a largo plazo. Necesitamos usar ambos ojos. Ten un ojo enfocado en el tribunal de Cristo y la eternidad. El Salmo 39:5 dice, ciertamente todo hombre en su mejor estado es vapor. El Salmo 62:9 dice, los hombres humildes y los hombres de alcurnia son todos más livianos que el vapor. Santiago 4:14, ¿para qué es su vida? Incluso es un vapor que aparece por poco de tiempo, un rato y luego desaparece. Solo estamos aquí por un rato, no tenemos mucho tiempo para trabajar. Luego viene la eternidad. Y viendo que nuestro tiempo aquí es tan corto y que lo más importante para Dios son las almas, ¿no deberíamos sentirnos inspirados a hablar y orar y a dar por la causa de Cristo? Incluso si eso nos trae persecución. Y realmente sentí que debía hablarte sobre esto. Leemos en Hechos 1:8. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Él no dijo Jerusalén, y cuando termines allí, Judea, cuando termines allí, Samaria, cuando termines allí, vas al resto de la tierra. Dijo Jerusalén y Judea y Samaria, los confines de la tierra. Hay que trabajar todos esos campos de cosecha simultáneamente. Pero dijo, serán mis testigos en toda la tierra. El poder vendrá sobre ti. Esa palabra testificar significa hablar en nombre de, defender, dar testimonio de Cristo, pero también es la misma palabra griega traducida como mártir. Significa que estás dispuesto a dar tu testimonio y no negar tu fe, aunque te cueste la vida. En Hechos 22 habla de Esteban,
quien fue el primer mártir de la iglesia, usa la palabra mártir, lo mataron por su fe. Es la misma palabra en Hechos 1:8 para testimonio. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús habla de aquellos que no negarán su fe y no contaminarán su posición en la verdad. Y el Señor habla específicamente de su fiel mártir Antipas, quien por no ceder, por no retroceder, le costó la vida. Estaba dispuesto a testificar, a pesar de que el costo era el máximo. Y me pregunto, ¿cómo nos compararemos con aquellos que se niegan a ceder o negar, incluso frente a la muerte? Si retrocedemos porque nos puede costar popularidad o posición entre nuestros pares. ¿Cómo nos compararemos con personas así? Pero tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo. No consiguen trabajo. Son perseguidos severamente. En algunos casos perderán la vida si no se retractan de su fe en Cristo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos da poder para ser testigos. Él nos dará poder para vivir bien y, si es necesario, nos dará poder para morir bien. Apocalipsis 12:11 dice esto: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero que dio su vida por ello. Lo vencieron dando testimonio de Jesús a los demás. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, incluso si les conducía a la muerte. Esa es la mentalidad que el Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros cuando lo miramos y nos rendimos a Él. Dios quiere que seamos una iglesia ardiente. Quiere que seamos una iglesia escuchando la frecuencia correcta. Quiere que seamos una iglesia enfocada. Si crees en Jesucristo y te volviste tibio, oro para que te enciendas de nuevo, que te entusiasmes con las cosas de Dios, que te preocupes por aquellos de tu comunidad y tu familia que viven en Cristo y que hagas algo al respecto, comenzando con la oración. Y luego compartiendo algo, comparte algo con alguien, comparte el Evangelio con alguien que lo necesite. Y si no conoces a Jesús, oro para que le abras tu corazón ahora. Pídele que entre en tu vida. Él va a entrar, Él te cambiará, Él te salvará, Él te lavará también. Y quiero decir, como casi siempre, gracias, muchas gracias a aquellos que nos apoyan con oración y con finanzas y nos ayudan a llevar estos mensajes a todo el mundo. Hay un gran fruto acumulándose en tu cuenta en el cielo debido a tu generosidad. Que Dios te bendiga ricamente. Nos veremos de nuevo. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa.